Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados presentados por la compañía de Hermès. Hermès, como sabes, es una empresa que también te he traído al canal y que por supuesto digamos que es el máximo exponente dentro de la categoría de lujo. De hecho, se considera, como se dice en inglés, Extreme Luxury o lujo extremo, y a diferencia de otras empresas que digamos que se consideran empresas de lujo base o estándar o incluso marcas premium, esta compañía ha demostrado con los resultados que ha tenido fuertes crecimientos a pesar del entorno complejo macroeconómico en el que nos encontramos, con las dificultades de China, entre otras cosas. Precisamente esta misma semana te he traído al canal el análisis de Louis Vuitton, que por supuesto es una empresa considerada como lujo base, es decir, es una empresa que sí tiene ciertos segmentos que se podrían considerar como lujo, pero luego es verdad que tiene otros segmentos que digamos que hacen más volátil a la compañía. Entonces, en este vídeo lo que te voy a enseñar es precisamente cuáles han sido los resultados de Hermès, porque es la compañía más potente dentro del sector de lujo. Vamos a ver en base a esos resultados la valoración de la compañía y realmente también voy a hacerte una reflexión sobre cómo realmente analizar este tipo de compañías y si realmente está tan cara como parece en bolsa. Entonces, como siempre, lo primero que voy a hacer es irme al Investor Relation y aquí podemos encontrar los resultados semestrales. Por supuesto, en base a estos resultados vamos a traer la información más importante, como por ejemplo que aquí nos destacan unas ventas robustas y resultados de la primera mitad del año. Aquí fíjate que los ingresos ascienden a 7.5 billions. Los ingresos incrementaron un 15% en moneda constante y un 12% digamos que en lo presentado, en lo oficial, y con un beneficio operativo recurrente que asciende hasta los 3.1 billions, que es el 42% de las ventas. Si seguimos leyendo un poquito más aquí abajo, aquí ves que los ingresos consolidados de la primera mitad fueron de ese 7.5 billions, que creció un 15% en moneda constante o 12% en oficial, o en registrado o reportado, y al mismo tiempo en todas las áreas geográficas se creció al doble dígito. Es decir, fíjate que si ya tenemos la primera comparativa con otras compañías que han presentado resultados, y como te he dicho, ya te he traído al canal, por ejemplo, Louis Vuitton, que ha presentado esta misma semana. Si recuerdas y si has visto ese vídeo, puedes ver cómo hay ciertas áreas geográficas, como por ejemplo Asia, excluyendo a Japón, donde ellos mismos comentaban que habían tenido un deterioro en las ventas, precisamente porque muchos de los chinos habían salido y estaban comprando en otras áreas geográficas. Por tanto, si estaban comprando en otros sitios, la parte de Asia les había descendido, pero como ves aquí, en este caso Hermès, todas las áreas geográficas, todas las zonas geográficas han crecido los ingresos, cosa que es muy positivo. Y por supuesto, en cuanto al beneficio operativo recurrente, 3.1 billions, que representa ese 42% sobre las ventas, es decir, que es un margen bastante amplio, y un 32% de margen neto, consiguiendo 2.4 billions, que como ves es bastante importante. Además, en el segundo trimestre que presenta la compañía de este ejercicio 2024, presentaron 3.7 billions en ventas, que creció un 13% en moneda constante. Al mismo tiempo nos comentan que en este entorno o contexto cambiante, todas las áreas siguieron con normalidad, excepto la parte de Asia, que tiene ese punto de inflexión por el tráfico de China, es decir, por todas las ventas de China pasa lo mismo, pero a pesar de eso, como ves, en todas las áreas esta compañía ha crecido. Y al mismo tiempo aquí vemos un comentario de el CEO de la compañía, donde por ejemplo comenta la sólida primera mitad del año, que al final en un entorno complejo macroeconómico y también geopolítico, pues refleja la fortaleza del modelo de negocio de Hermès. Es decir, que como ves, realmente el hecho de que crezca en todas las áreas, como veremos a continuación, eso hace o demuestra que realmente tenga enormes ventajas competitivas frente a otras compañías del mismo sector. Si bajamos un poquito más, aquí vemos más información, donde por ejemplo de forma geográfica aquí nos dicen que la parte de
Asia, excluyendo Japón, creció un 10%. Recuerda que en la de Louis Vuitton, fíjate que había decrecido un 10% la parte de Asia, excluyendo Japón, y esta compañía crece un 10%, para que veas la diferencia. Luego Japón crece o creció un 22%. Si vamos a la parte de Américas, creció un 13% y Europa, excluyendo Francia, un 18% y Francia un 15%. Es decir, todas las áreas geográficas de Hermès han crecido, todas las ventas a nivel geográfico han crecido, lo que quiere decir que demuestra que esta compañía, aunque haya problemas a nivel mundial en el sector de lujo, tal y como están considerando algunos analistas, como ves, esta compañía sí que es realmente lujo extremo, porque da absolutamente igual los problemas, porque ellos siguen vendiendo, ya sea por subida de precio, por aumento o incremento de demanda, por el deseo de los clientes de tener marcas de Hermès, y por supuesto todo eso ayuda a seguir aumentando los ingresos, beneficios, etcétera, etcétera. Si bajamos un poquito más, también aquí nos hablan, en este caso, de las ventas por sectores, que aquí realmente no es sectores, sino se refiere más bien a los segmentos de la compañía, donde podemos ver, por ejemplo, aquí la parte de marroquinería, que crece un 19%, que por supuesto eso es muy bueno. Al mismo tiempo, aquí vemos también parte de accesorios, un 15%, luego también la parte de seda y textil, que crece un 1%, esta es la parte más floja que ha crecido, pero ha crecido. También la parte de perfumería y belleza, que sería en este caso un crecimiento del 5%, y en relojes, aquí por lo que nos comentan, más o menos se mantiene estable, es decir, un crecimiento del 0%, podríamos decir que crece o se mantiene de forma estable. Y otras partes de Hermès, el segmento de otras partes, un 19%, que realmente esto lo que incluye es joyerías y cosas del hogar, y por tanto, como ves, el crecimiento de un 19% también es positivo, es decir, crecen en todas las áreas y al mismo tiempo crecen en todos los segmentos. Por tanto, como ves, la compañía no para de destrozar estimaciones de analistas, sigue superando y batiendo y creciendo cada vez más a pesar de las dificultades que hay para el sector lujo. Y cuando digo sector lujo es lo considerado como lujo, pero realmente muchas son marcas premium, otras son lujo base y otras sí son lujo extremo. Entonces es interesante también aprender a diferenciar entre unas y otras y por qué el mercado paga para unas o para otras diferentes múltiplos. Si seguimos bajando un poquito más, aquí vemos que nos resaltan el robusto o los robustos resultados de la primera mitad de 2024, lo que te comentaba. Beneficio operativo recurrente incrementa un 7% a 3.1 billions comparado con los 2.9 de la primera mitad del ejercicio fiscal anterior de 2023, y también nos comentan que debido a los impactos negativos de divisa, pues en este caso los ingresos recurrentes operativos o los ingresos operativos recurrentes representaron un 42% comparado con el 44% a junio de 2023, es decir, esto baja un poquito, pero aún así, como has visto, digamos que todo ha aumentado, o en este caso el beneficio operativo recurrente ha aumentado. Por tanto, esto no es preocupante, que los márgenes hayan reducido un poco. Sin embargo, si seguimos mirando también el beneficio neto del grupo, fíjate que fueron de 2.4 billions comparado con los 2.2, es decir, lo que representa ahora mismo un 32% comparado con el 33% anterior. Es decir, aquí también se han reducido un poco los márgenes, pero como digo, como ves, al final, aún así, el beneficio neto ha crecido, el beneficio operativo ha crecido, y que digamos que estos pequeños márgenes que se reduzcan también por el aumento de gasto, por el entorno o incertidumbre macroeconómica y el efecto divisa, pues bueno, digamos que se podría considerar razonable. Y también nos comentan que el cash flow operativo también es de 2.2 billions, que incrementó un 7%, y después de inversiones operativas 0.3 billions y repago de alquileres, el free cash flow ajustado fue de 1.8 billions, que también, bueno, nos lo dicen aquí. Como siempre digo, es interesante que lo calculemos nosotros, pero digamos que aquí nos lo dan de forma resumida.
y también después de la distribución ordinaria y extraordinaria de dividendos de 2.6 billions, digamos que tienen una posición de caja financiera de 10 billions a junio de 2024 frente a los 11.2 que tenían anteriormente, es decir, han gastado un poquito de caja, pero también, como dicen aquí, es debido a el reparto ordinario y extraordinario de dividendos por valor de 2.6 billions. Además, bueno, aquí nos hablan de, evidentemente, el modelo sostenible y responsable, que esto sí que es más información interesante y adicional para seguir informándote sobre la compañía. Yo voy a ir directamente aquí a la parte del Outlook, donde realmente la compañía, fíjate que a medio plazo lo que nos dice es que esperan que con el entorno económico incierto, geopolítico y monetario, como puedes ver aquí, ellos esperan o confirman el ambicioso crecimiento de ingresos en moneda constante. Es decir, a pesar de a medio plazo la incertidumbre económica, geopolítica, monetaria, etcétera, ellos esperan cumplir su plan ambicioso de crecimiento de los ingresos en moneda constante. Y eso es positivo porque, como sabes, si la compañía sigue manteniendo los crecimientos a pesar de las dificultades macroeconómicas, eso quiere decir que si incluso la economía se recupera o mejora, pues encima eso hará que la compañía se vea todavía más beneficiada. Además, si seguimos bajando un poquito más, fíjate que aquí ya vamos a la parte contable, donde podemos ver realmente en la primera mitad de 2024, digamos que los ratios más importantes. Aquí vemos, por ejemplo, ingresos, cómo pasaron de 6.698 a 7.500 y el año completo 2023 presentaron 13.427. Fíjate que el crecimiento fue del 12% de forma presentada de forma oficial y en moneda constante un 15%. Luego el beneficio operativo recurrente, que es al final lo mismo que el beneficio operativo, fíjate que pasó de 2.947 en ambos casos a 3.148 en ambos casos. En este caso es lo mismo el recurrente que el normal, ¿vale? Si bajamos a la parte de beneficio neto, fíjate que pasaron de 2.226 a 2.368, crecimiento, o en este caso más que crecimiento, porcentaje sobre las ventas del 31,6%, es decir que, como ves, realmente representa un poco menos debido al aumento de costes, pero como ves, aún así eso no ha impedido que la compañía siga creciendo los beneficios. Luego, en cuanto al cash flow operativo, fíjate que pasaron de 2.615 a 2.829, de inversiones operativas de 249 a 315, free cash flow ajustado, que recuerda que esto también deberíamos de calcularlo nosotros, pero para verlo de forma rápida, pues mira, 1.720 a 1.776, también crece el patrimonio del grupo, patrimonio neto, equity, valor en libros, como quieras llamarlo, pues 13.249 a 15.052 millones. Luego la posición de caja financiera, fíjate que pasó de 9.326 a 9.477. Esto hay que tenerlo en cuenta, y aquí, haciendo ciertos ajustes, pues la caja se quedaría un poco mayor. Y luego la fuerza de trabajo, en este caso los empleados, que fíjate, y esto es curioso, hemos estado viendo que en otros sectores muchas empresas, incluso empresas potentes, han estado despidiendo empleados para optimizar costes. A pesar de eso y de las dificultades macroeconómicas, fíjate que Hermès ha aumentado los empleados de 20.607 a 23.242. Entonces, aquí es para reflexionar sobre qué te dice esto de si una compañía, como ve el futuro, está empezando a contratar cada vez más empleados. ¿Eso qué quiere decir? Pues que, lógicamente, el futuro cercano, corto y medio plazo, lo está viendo bien, y por eso sigue contratando nuevos empleados para ir vendiendo cada vez más y aumentar su capacidad productiva, cosa que esto también hay que tenerlo en cuenta. Si bajamos un poquito más, aquí vemos también los ingresos de forma geográfica, y fíjate, porque aquí, de forma resumida, aquí puedes ver todo, prácticamente todas las áreas a nivel geográfico, todas publicado, y también en moneda constante, todas te han crecido. Francia te ha crecido, Europa excluyendo Francia te ha crecido, el total de Europa te ha crecido, Japón te ha crecido, como ves, Asia Pacífico excluyendo Japón también, y total de Asia también te ha crecido, Américas te ha crecido, y otros, que es Medio Oeste, también te ha crecido, y bastante además. Y como ves, de media es un crecimiento de doble dígito, aunque hay algunos puntos que ha crecido a un dígito simple, pero fíjate que en términos generales todos son crecimientos de doble dígito y más o menos medios, en torno al 13, 14, 15%
crecimiento de media, cosa que es muy positivo. Y esto ha sido en la primera mitad. Pero si bajamos a este segundo trimestre, fíjate lo curioso que es que también en todas las áreas de este segundo trimestre han crecido, en todas. Un 15 en Francia, un 18 en Europa, un 17 en Europa. Si queremos tener en cuenta, que realmente habría que tener en cuenta la parte constante, fíjate que un 15, un 20, un 18, un 19 en Japón, un 5 en Asia, a pesar de los problemas que hay con China. Luego el total de Asia un 7.9, América un 13, también un 99% Medio Oeste y el total un 13,3. Es decir, en todas las áreas Hermès ha crecido o ha aumentado las ventas, cosa que esto es importante y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo a la hora de asignarle una valoración, es decir, un múltiplo correcto a esta compañía. Si seguimos bajando un poco más, es que fíjate que ya no es solo a nivel geográfico, sino es que a nivel sectorial, y más que sectorial, aquí lo que está hablando es de segmento, de cada segmento de la compañía. Fíjate que todos los segmentos, todos, a excepción de los relojes, que fíjate que en moneda constante solo decrece un 0.2, es verdad que aquí en la parte de textil, fíjate que decrecieron un 1.7 y luego en relojes un 2.9, pero luego en moneda constante solo se queda esta parte. El resto, fíjate que aquí 19, 15, 1,5, 18,7, 4,9, menos 0.2, 6,6, total un 15%. Y en este trimestre, en el segundo trimestre, sí es verdad que fue un poquito más flojo en la parte de relojes. Fíjate que en moneda constante decrecieron un 4.9 y en la parte de textil, fíjate que fue 5.6, pero es que el resto todo ha sido prácticamente crecimientos de doble dígito de media, lo que quiere decir que al final hace ese 13,3% de crecimiento en todos los segmentos en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024, cosa que esto también es importante tenerlo en cuenta, es decir, te crecen en todas las áreas, prácticamente te crecen en todos los segmentos. Luego, si miramos los estados financieros, por ejemplo, aquí tenemos la P&L y como puedes ver, los revenues o los ingresos en el H1 crecieron de 6.698 a 7.500, luego los costes de ventas, fíjate que pasaron de 1.863 a 2.206, es decir, crecieron menos que los ingresos, lo que quiere decir que al final tienen unos márgenes brutos mayores de 4.834 a 5.298, y luego aquí unos gastos de venta y administrativo que subió de 1.485 a 1.682, luego otros gastos que pasaron de 403 a 467, con un beneficio operativo recurrente de 2.947 a 3.148, que es lo mismo que el beneficio operativo que aparece aquí. Luego, por supuesto, aquí hay unos ingresos financieros adicionales, que estos seguramente son pues por intereses por la caja o por otras cosas. Luego aquí está el beneficio antes de impuestos y fíjate que después de descontar los impuestos, que aumentan un poquito, al final llega a un beneficio neto de 2.378 frente a los 2.234, y al final, en cuanto a EPS, fíjate que pasaron de 21.26 a 22.58. En este caso, todo esto estamos hablando de el H1 de 2024, cosa que, como ves, si la primera mitad de 2024 han aumentado también los EPS con respecto a el de 2023, pues eso quiere decir que la compañía va mejor. Pero si seguimos bajando aquí un poquito más, vemos también que nos hacen ciertos ajustes sobre el beneficio neto, como por ejemplo le aplican los cambios de moneda extranjera, también aquí al mismo tiempo digamos que cobertura de esa divisa, ¿vale? Que también le supone unos costes. Activos a valor de mercado o a fair value, como se conoce, también le hacen una suma y al final digamos que llega a esta especie de beneficio neto ajustado que sería 2.433 en lugar de los 2.378. Esto para que lo tengas en cuenta, pero recuerda que todo esto es parte ajustada. Luego, si bajamos un poquito más, aquí vemos la parte del balance, donde, como ves, las empresas europeas suelen cambiar un poco el orden. Aquí, por ejemplo, vemos la parte de activos, pero nos muestran que está la parte no corriente, es decir, a largo plazo, y luego aquí abajo la corriente, es decir, a corto plazo. Por ejemplo, aquí vemos la caja y equivalentes, como pasaron de 10.600 millones a 9.400 millones. Aquí al mismo tiempo vemos también inventarios que se mantiene más o menos estable o creciendo un poquito, al igual que también los receivables o las cuentas por recibir, que pasan de 431 a 535,
2025. Y luego la parte a largo plazo, activos a largo plazo, lo que nos interesa principalmente es el goodwill, que como ves más o menos crece un poquito, además de otros puntos interesantes como deudas, depósitos, etcétera, es decir, toda la parte de activos que posee la compañía. Si vamos a la parte de pasivos, que aquí es donde están ya las deudas de la compañía, vemos que por ejemplo la compañía pues tiene acciones, letras del tesoro, es decir, que se financia por algunas partes, tiene reservas, etcétera, y lo interesante es que aquí por ejemplo están las deudas de la compañía que pasan de 50 a 49 millones. Luego la parte de alquileres, que aquí fíjate de 1720 a 1826, recuerda que todo esto, como pone aquí non-current liability, significa que es a largo plazo, a más de un año, todo esto que estamos viendo aquí. Y luego aquí abajo sería la parte corriente, es decir, la parte a corto plazo. Deudas a corto plazo, a menos de un año, pues 1 millón. Luego los alquileres, fíjate que pasan de 289 millones a 305 millones, lo que tienen que pagar por esa parte. Luego cuentas por pagar de 880 a 798. Y como ves, más o menos todo esto hace que la compañía tenga un patrimonio neto y pasivos de 20.507 millones, como puedes ver, que ha aumentado un poquito con respecto a el mismo periodo anterior. Si bajamos un poquito más, ves que aquí hay más información interesante, pero yo me voy a detener aquí en la parte de los cash flow, que como sabes es la parte más importante que nos dice las entradas y salidas de capital. Por tanto, a partir del beneficio neto, como sabes, la compañía reconstruye todo lo que no supone una salida real de caja, por ejemplo, depreciación y amortización, también al mismo tiempo cambios en aprovisionamiento. El aprovisionamiento es apartar capital, pero realmente no lo está sacando. También aquí cuentan, por ejemplo, otras cosas como, por ejemplo, el beneficio de dividendos, que aquí pues le han restado un poco porque eso sí ha supuesto una salida de caja real, etcétera, etcétera. Al final llegan a un cash flow operativo de 2.829 millones, pero fíjate que le aplican el cambio del working capital, que en este caso ha sido efecto negativo. Normalmente este tipo de empresas, pues en el working capital hay que vigilarlo para ver cuánto ocupa el inventario, las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, etcétera, etcétera, y que sea negativo implica que tienen que aportar más a la saca del working capital para que el negocio funcione. Por tanto, al final el cash flow real, el cash flow operativo disponible para hacer diferentes cosas es 2.244 millones frente a los 2.106 millones. Luego, el siguiente punto interesante es, aquí lo llaman como Operating Investment, básicamente esto es el CAPEX, y como puedes ver ha pasado de 249 a 319 millones. Si bajamos un poquito más, aquí vemos ya la parte de inversiones, donde realmente destinan el pago de dividendos, que fíjate que aumenta de 1.384 a 2.650, luego repago de alquileres de 137 a 149, luego recompra de acciones, que esta compañía no recompra muchas acciones, como puedes ver, 4 millones que había destinado en este caso al revés, y aquí pues 0. Por tanto, en esta parte nada. Luego suscripción de deuda, repago de deuda, que muy poquito. Y al final todo esto lo que nos hace ver es que al final del periodo terminaron con una posición de caja, como vimos antes, de 9.477 millones. Cosa que esto es importante también tenerlo en cuenta. Por tanto, como ves, los resultados de Hermès han sido impresionantes. Es decir, a pesar de que muchas compañías, incluso algunas consideradas lujo, han presentado muy malos resultados, resulta que Hermès ha presentado muy buenos resultados. E incluso a nivel geográfico, donde otras compañías que no son malas compañías, como es el caso de Louis Vuitton, pues en ese caso, si aún así han sufrido por la parte de Asia, aunque es verdad que se han visto compensados porque en otras áreas geográficas han vendido adicionalmente lo que no habían vendido en China, porque ha habido muchos chinos que se han ido de China y están empezando a comprar fuera de China. Esto también hay que tenerlo en cuenta por el contexto geopolítico que hay en China, los problemas que hay en China. Entonces eso a Louis Vuitton sí le ha afectado, pero como ves a Hermès no. A nivel geográfico todo le ha crecido, a nivel de segmentos todo, salvo alguna parte como la parte de relojes y a lo mejor la parte de textil, que han sido poca cosa, han tenido un ligero decrecimiento, pero en términos absolutos han crecido en todo. Por tanto, como vemos, es normal que el mercado haya hecho que la cotización de Hermès haya subido un 3,49%, cotizando ahora mismo a 2.077 euros por acción. Ahora bien, aquí es donde seguramente vendrá tu duda.
Oye, quizás estás preguntándote, ¿no puede ser que Hermès está demasiado cara y que a lo mejor puede ser incluso, como he escuchado a algunos decir, puede ser una burbuja por el múltiplo que se está pagando? Bien, pues a partir de ahora vamos a ir aquí a la parte de valoración y yo no solo te voy a hacer una valoración de la compañía para los próximos años, sino también te voy a hacer una reflexión final en el vídeo donde te voy a intentar explicar cómo hay que analizar este tipo de compañías. Bien, lo primero que podemos ver es que a un año la compañía, el precio que no es lo mismo que el valor de la compañía, el precio se ha revalorizado un 5,8%. Hay muchas otras compañías que es verdad que han subido muchísimo más, pero también seguramente verás, oye, es que yo estoy viendo aquí que es que el PER está a 42,5 veces y el Free Cash Flow, todo esto forward, 43 veces. Es decir, es que a priori parece carísimo, pero es aquí donde tenemos que contextualizar e intentar extraer Hermès, aplicarle el sentido del sector en el que está, las ventajas competitivas que tiene y realmente por qué el mercado percibe lo que percibe para asignarle el múltiplo que le está asignando. Bien, yo como te dije, y si no lo has visto, te recomiendo que veas el vídeo de Louis Vuitton, que si no te lo voy a dejar por aquí arriba, ¿vale? Porque en ese vídeo te explicaba y es un comparable directo, aunque no es exacto, pero sí es un comparable más o menos cercano, donde puedes ver lo que explicaba de las dificultades, entre comillas, porque también es verdad que Louis Vuitton más o menos ha presentado unos resultados en algunas partes buenas y en otras partes no tan buenas, podríamos considerar como resultados positivos pero reguleros. Sin embargo, Hermès, como ves, ha presentado resultados muy buenos. En cuanto a la parte de valoración, fíjate que aquí Ticker nos está diciendo que está a 42 veces PER y 43,6 veces Price Free Cash Flow, que esto, como te digo, parece excesivo. Pero fíjate que si, por ejemplo, miro por PER, es que te ves el histórico de la compañía y es que en el histórico de la compañía la media te sale 40 veces. Y repito, no hay que mirar el histórico de la compañía. Fíjate que lo mínimo que se ha pagado por esta compañía aquí 26 veces en 2017. Quiere decir que el punto más bajo en relación precio-beneficio que podrías haber encontrado a lo largo de la historia, esta compañía es a 26 veces, que ya es un múltiplo superior a muchas otras compañías, o dicho de otra forma, ya quisieran otras empresas cotizar como mínimo a 26 veces. Y esta, como mínimo, te la han ofrecido a 26 veces, siendo la media de 40 y en los últimos 5 años de 50 veces. Por supuesto, hay que entender que aquí existe esta distorsión donde la compañía o el mercado ha pagado por la compañía más de 55, 60 veces. Realmente para esta empresa, y también me gustaría que reflexionara sobre esto, sobre esta y las empresas que mayores ventajas competitivas tienen de cada sector, de cada segmento a nivel mundial, sí tienes que mentalizarte de que deberías estar predispuesto a pagar múltiplos superiores, porque las empresas, esas en concreto, son claramente superiores. Cuando estoy hablando del sector de lujo, estoy hablando de que si te lees research de analistas, informes de bancos o estudios del sector de lujo, puedes ver cómo está lo que se conoce como Extreme Luxury, es decir, lujo extremo, considerado como Ferrari, Hermès y también incluso algunos consideran Brunello Cucinelli, ¿vale? Que eso puede ser más debatible. Y luego, después, como lujo base o base luxury, en este caso, pues Louis Vuitton, Moncler, etcétera, etcétera. Y luego hay otras marcas que son más marcas premium, que algunos lo meten erróneamente como marcas de lujo, pero no son lujo, porque no tienen esas ventajas competitivas de fijación de precio, de tanto deseo de la marca, etcétera, etcétera. Y cuando vienen mal dadas, sí es verdad que tienen caídas fuertes esas compañías. Y si tienen además que aumentar su gasto en marketing para vender más, eso es más propio de una tienda normal retail o una tienda premium, pero que digamos que vende a lo mejor productos premium, pero no deja de ser una tienda cualquiera retail, y por tanto si tiene o es necesario que aumente su gasto, su inversión en marketing para vender más, quizás es que esa marca de por sí no es tan lujo. Por tanto, con esta compañía lo que tienes que entender es
que el mercado está dispuesto claramente a pagar múltiplos superiores. Ahora, tienes que olvidarte del resto de múltiplos que se le aplican normalmente a empresas tecnológicas, a empresas cíclicas, a empresas de semiconductores, etcétera, etcétera, porque esto es diferente. Hermès y Ferrari son lo que se considera como lujo extremo, pero luego hay otras empresas que también tienen dentro de su sector ventajas competitivas enormes. Por ejemplo, ASML es indiscutiblemente la número 1 dentro del sector de semiconductores, porque es verdad que hace las máquinas de litografía, pero aún así es que tiene una ventaja enorme frente a sus principales rivales. Por tanto, eso de forma real sí merece un múltiplo mayor, al igual que otras compañías que también están en ese posicionamiento. Es decir, que tienen ventajas competitivas prácticamente de monopolio. Todo eso hay que razonarlo para llegar a la conclusión de que ese tipo de compañías sí merecen 40 veces, 35 veces, y no lo que se suele considerar o lo que se suele decir de si una compañía ya cotiza por encima de 30 veces está cara. Es que no es lo mismo 30 veces para una empresa como puede ser, digamos, una empresa del sector cíclico, como una empresa de 30 veces que sea una empresa tecnológica que te crece a 20% de forma estable. Es que no es lo mismo. Y en este caso estamos hablando del lujo extremo. Por tanto, para esta compañía en cuestión, ahora mismo, si ves que está cotizando a 42 y 43 veces, podríamos considerar que está ligeramente por encima del múltiplo correcto de esta compañía. Y ojo, no está cara, ni deberías de pensar que está cara, sino está en múltiplo, está en precio. Si miras el histórico de esta compañía y eso te va a sorprender, fíjate que si nos vamos para atrás en cuanto a múltiplo, aquí, por ejemplo, a 2018 se pagaban 40 veces por la compañía. 2018 se pagaban 40 veces. Si me voy al gráfico para que veas lo que pasaba en 2018, fíjate, voy a 5 años, me voy aquí, o 10 años, mejor dicho, 2018, y fíjate dónde estaba el rango del precio de esta compañía. 445, 513, más o menos todo esto, como ves, 2017, 2018, como puedes ver por aquí, todo esto es 2018, pon tú de media unos 550, 540, la compañía está cotizando ahora a 2000. Si tú hubieras pensado con esa mentalidad de decir, por estar por encima de 30 veces ya está caro, te hubieras perdido multiplicar por 4 en una compañía tan resiliente como es Hermès. ¿Cuál es aquí la tesis para garantizar que esas 40 veces se van a mantener en el tiempo? Hermès tiene una historia detrás, al igual que Ferrari. Por tanto, eso quiere decir que, primero, si el sector lujo va mal, como has visto ahora, eso no quiere decir que Hermès vaya mal, porque Hermès te acaba de presentar buenos resultados a pesar de que otras tan buenas empresas como es Louis Vuitton te ha presentado resultados medio buenos o medio mediocres. Pero aún así, Louis Vuitton sí es verdad que está cotizando con descuento. Sin embargo, con Hermès no te la vas a encontrar con descuento, jamás. Y cuando te digo con descuento, me refiero a si estás pensando que el mercado alguna vez te va a pagar 20 veces, olvídate de ese sueño, no existe ese sueño, no va a pasar. ¿Por qué? Porque mientras la compañía siga siendo lo que es, el mercado no va a pagar menos múltiplo. Al contrario, como mínimo lo mantiene o lo sube. Si es verdad que pueden haber algunos acontecimientos puntuales que pueden ofrecerte la compañía con cierto descuento, pero aquí es donde te tienes que preguntar, ¿qué descuento necesitas tú en una compañía de este calibre? ¿Necesitas que te la ofrezcan a 35 o a 30? Fíjate que si hablamos, por ejemplo, de probabilidades o estadísticas, quiero que me calcules cuál es la probabilidad de que el mercado te ofrezca la compañía a 30 veces. Fíjate los últimos 10 años, aquí lo puedes ver, fíjate los últimos 10 años, incluso aquí, cercano, y en lo peor de 2022, 36 veces, no te la han ofrecido a 30. Te tienes que ir hasta aquí, 2016,
te tienes que ir hasta 2016 para encontrar la primera vez, o la última vez, mejor dicho, en la que el mercado te ofrecía a esta compañía 30 veces. ¿Tú crees que estarías más seguro invirtiendo en esta compañía a 30 veces? Sí, puede ser un punto de vista, pero tienes que entender que no tiene sentido. No tiene sentido precisamente porque es que esta compañía no vale 30 veces, vale mucho más de 30 veces. Y por tanto, incluso en los peores momentos, es más, en plena pandemia, con tiendas cerradas, físicamente no se podía comprar, habían problemas reales. Y fíjate lo mínimo que pagó el mercado, 34 veces. La pregunta es, ¿tú quieres esperar a intentar comprar este tipo de negocio a 30? ¿O realmente tienes que empezar a pensar en lo que vale? Y si durante mucho tiempo y muchos años el mercado seguirá pagando lo mismo. Ahí es donde está la reflexión que debemos hacer como inversores particulares. ¿Por qué? Porque tenemos esa ventaja. Podemos invertir en las compañías que queramos y en el porcentaje que queramos. No quiere decir que tengas que invertir gran parte de tu portfolio en esta compañía, ni tampoco que tengas que tener solo esta empresa, ni tampoco que tengas que estar expuesto totalmente al sector lujo, sino puedes elegir lo que quieras. Este tipo de compañías es el tipo de compañías que, pase lo que pase, a nivel mundial, no te va a dar ningún disgusto. Y todo esto te lo estoy comentando antes de llegar a una valoración. Ahora bien, ¿yo cómo veo la forma correcta de hacer una valoración con esta compañía? Yo perfectamente, como ya te he explicado en el canal, podría hacer lo siguiente. Bueno, pues como la media son de 40 veces y el beneficio o los EPS esperados por los analistas de aquí a 2028, 2029 o cuando sea es X, pues evidentemente si multiplico una cosa por la otra, me saldría un precio objetivo. Bien, esa es la forma simple de hacerlo, que por supuesto, como has visto, ya lo he hecho con otras compañías. Aquí tienes que cambiar el chip y decir, ¿a partir de qué múltiplo tú te sentirías seguro en esta empresa? ¿Son 30 veces? Bien, como has visto, el mercado prácticamente en los últimos años no te lo ha ofrecido a 30 veces nunca. Pero si tú te sientes seguro con esta compañía a 30 veces, tienes que darle la vuelta. ¿Cuántos años necesito estar invertido en Hermès para que con el crecimiento que tenga esta empresa, el precio que pague hoy sean 30 veces de esos beneficios futuros? Si le das la vuelta, quiere decir que cuando llegue ese momento, estarás tranquilo. Tranquilo, digo, según tu teoría de que a 30 veces te parece razonable. Y estoy, ojo, diciendo 30 veces porque es lo que he escuchado en muchos otros canales de YouTube. Que se debería de aplicar 30 veces, 32 veces, 25 veces, que está muy cara, que es una burbuja. Hay que intentar poner las cosas en contexto. Esta compañía no es como el resto. Esta compañía es muy superior al resto. Te estoy hablando dentro del sector de lujo. Y el ejemplo más claro es, si Louis Vuitton es una increíble empresa, fíjate la diferencia que hay para que Louis Vuitton tenga problemas geográficos en Asia y te crezca un 2% y esta empresa te crezca un 15%. ¿Ves? Ahí está la diferencia del múltiplo que se tiene que pagar. Y es verdad que cuando analizamos el mercado, cuando analizamos, digamos, lo que hacen los inversores, los institucionales, muchas veces decimos que hay muchas ineficiencias de mercado. Ojo, en las empresas predecibles, en las empresas resilientes, en las empresas estables, es donde menos, digamos, distorsión hay sobre la valoración de la compañía. Es decir, que si realmente el mercado le está asignando 40 veces, es porque lo merece. Y es verdad que, oye, se ha distorsionado en pandemia o en pospandemia por la inyección de capital, muchos más clientes querían invertir, compraban, se incrementaron el gasto o la inversión de esos clientes, cosa que las empresas capitalizaron todo ese beneficio, por tanto se llegó a pagar mayores múltiplos. Vale,
podemos intentar buscar un rango razonable para esta compañía, pero no le puedes asignar un mismo múltiplo que una empresa tecnológica que mañana puede desaparecer. Por mucho crecimiento que tenga, puede tener un competidor que simplemente con que la tecnología que tiene avance 1 o 2 años más rápido, ya le roba un montón de cuota de mercado. Sin embargo, aquí estamos hablando, como el ejemplo que te ponía de ASML, prácticamente de monopolios. Y en este caso, con Hermès, estás viendo lo que es lujo extremo. Es decir, la demanda no quiere comprarse lujo, quiere un bolso de Hermès. La demanda no quiere un coche cualquiera, quiere un Ferrari. Es decir, la clase alta con mayor poder adquisitivo, eso es lo que quiere, eso es lo que sueña, eso es lo que desea y eso es lo que están dispuestos a pagar y eso es lo que tiene el valor aquí en bolsa. Por tanto, yo ahora, en base al cálculo que te he comentado, fíjate que me voy a ir aquí a la parte de estimaciones y te voy a hacer esas dos cosas que te he comentado. Lo primero, lo muy sencillo, si me voy a ir aquí a la parte de calculadora, lo que te dije, 40 veces lo multiplico por los EPS futuros, que esta es la parte simple, ¿vale? EPS normalizados, nos vamos aquí. Fíjate que aquí, como te digo, siempre hay que vigilar que los analistas le apliquen un crecimiento que tenga sentido. Aquí vemos un 11,9. Bueno, si quieres contar 2024, 8, 11,9, 12, 6 y 8. Más o menos un crecimiento razonable del 10%. Es factible. Por tanto, estos EPS de 64,39 puede ser factible. Entonces, si yo estos 40 lo multiplico por 64, para ser un poquito más conservador, fíjate que el precio objetivo es de 2.500. 2.560 y tú dirás, bueno, es que la rentabilidad es muy pobre. Aplicándole 40 veces. Vale. Aquí estamos hablando de una inversión en la que no estamos buscando revalorización, sino estamos buscando no solo a corto, medio plazo, sino estaríamos más pensando en el muy largo plazo, porque la pregunta que te deberías de hacer es si esta compañía me puede ofrecer, por ejemplo, un 7, 8, 9, 10% anualizado. La pregunta es, ¿durante cuántos años te puede ofrecer esa rentabilidad segura? Pues seguramente estamos hablando de 15, 20, 25, 30 años. La pregunta es, ¿esa garantía la tienes con otra empresa? Seguramente no. Por eso el múltiplo que se paga es mucho más alto. Pero ahora yo te voy a decir lo contrario. Vamos a darle la vuelta para ver qué beneficios tendría que generar la compañía para llegar a esas 30 veces. Recuerda que ahora lo que voy a hacer es darle la vuelta para realmente intentar calcular ya no el precio objetivo, sino el múltiplo. Me interesa saber el múltiplo que tendrá la compañía, por ejemplo, si genera estos 64. Por tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Precio dividido entre los EPS. Precio actual de la compañía, 2070. ¿Vale? Por tanto, voy a la calculadora y pongo 2070 por aquí, que es el precio actual, y esto lo divido entre los 64,39, entre 64,39. Fíjate que el múltiplo es de 32. Si tú, por ejemplo, estarías tranquilo en Hermès invirtiendo a un precio de 30 veces, significa que hoy tienes que pagar, porque es así, por la calidad que tiene, los beneficios de 2028. Incluso como es 32, nos tendríamos que ir incluso hasta 2029. Seguramente donde generaría la compañía, pues aproximadamente, te lo digo así a ojo, pues unos 66, 67 más o menos de EPS, que ese sería el crecimiento, un crecimiento del 7-8%. Por tanto, si este precio 2070 lo divido entre, como te digo, no los 64,39, sino unos 67 que puede más o menos ser a 2029, eso quiere decir que tiene ya las 30 veces. Fíjate que ya aquí, digamos que la premisa o digamos que el punto de vista en el que partes es, estoy en un buen negocio en el que sé que es prácticamente imposible o muy difícil de que vaya mal, porque si este va mal, todo el sector lujo entero irá peor. Entonces,
pensando en qué es el sector lujo, es decir, que aunque haya crisis, las personas con mayor poder adquisitivo tendrán la capacidad de seguir comprando y por tanto eso hace que el lujo de por sí sea resiliente, y si estamos hablando de lujo extremo, más todavía. Entonces, si partimos de esa premisa, aquí la pregunta que tienes que hacerte es: ¿cuánto tiempo tengo que esperar para sentirme seguro en Hermès? Aquí lo tienes. Hasta 2029, si genera 67 de EPS, a partir de ahí el precio que pagas hoy, 2.070 euros por acción, significa que equivale a 30 veces de 2029. Y a partir de 2029 quiere decir que cada año que pase, tú estarás ganando dinero, porque si la empresa sigue creciendo, significa que el múltiplo va bajando. Lo que quiere decir que tú sobre eso empezarás a crear una rentabilidad en la que poco a poco y año a año se va aplicando interés compuesto, y digamos que así tendrás una inversión resiliente con la que podrás estar tranquilo muchos años. Y nada, esto ha sido todo sobre los resultados de Hermès, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.